Éxitos 99.9. Bueno, fue premiado un proyecto venezolano de arquitectura en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, el proyecto venezolano Río Turbio, Río Caribe. Y de esto y más vamos a hablar con Ricardo Sanz, arquitecto, profesor de la UCB e integrante de Dislocal. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Gracias, Gladys. Encantado. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación. A usted, gracias por estar estos minutos para contarnos de este triunfo, ¿no? En medio de tantas circunstancias uno celebra, agradece que en este caso proyectos venezolanos como Río Turbio, Río Caribe hayan sido reconocidos, ¿no? Y cuénteme, bueno, ¿por qué destacó? ¿Qué características propias lo hicieron resaltar? Chévere. Mira, fíjate, comenzaría por decirte que es Dislocal. Dislocal es un grupo de arquitectos venezolanos radicados tanto en Venezuela como en el exterior y abocados a realizar un tipo de experiencia tanto en comunidades desasistidas como en distintos lugares en el país, sobre todo con un componente pedagógico. El premio la mención es pedagógica, categoría de pedagogía, es decir, la enseñanza de la arquitectura, sobre todo en lo que a nosotros nos interesa y queremos aportar un poco en la enseñanza de esta disciplina en el país, es en lo constructivo, es decir, que los alumnos que participan con nosotros en esas dinámicas, bueno, aprendan del tema de la construcción, que creo que ahorita hace falta en nuestra carrera. Claro, que aprendan de la construcción, pero además como una construcción con sentido social, ¿no? Con propósito. Sí, con propósito, es decir, nosotros en los primeros trabajos con los que comenzamos, vamos a decir, la fundación de Dislocal, fue con ciertos barrios o comunidades de Caracas, a trabajar en ellos, coordinados con la gente que vivía allí, hacer estudios de las cosas que podían estar necesitando y donde podíamos los arquitectos aportar algo en estos lugares. Entonces, bueno, nada, nuestro interés es de alguna manera que las generaciones que se están formando ahorita puedan complementar su enseñanza con este grupo, como te dije, de arquitectos que están en Venezuela, algunos no, porque este es un grupo de arquitectos grandes, y algunos otros arquitectos que no son venezolanos, que nos han apoyado, para hacer estas actividades de formación. El proyecto es premiado y creo que destaca, es un premio importante, que es la Bienal quizás más importante que se haga en la región, como es iberoamericana, participa Portugal y España también, y es una forma de que Venezuela sea visible este trabajo que se desarrolla. Claro, pero ¿qué plantea este proyecto, profesor? ¿Cuál es el concepto? Mira, plantea el desarrollo de una actividad que le permita a los alumnos relacionarse con lo constructivo, es decir, son ejercicios inicialmente de construcción en lugares como en el caso premiado es Río Turbio, en el estado Lara, allí en Barquisimeto, en el valle donde se asienta Barquisimeto, y en Río Caribe, en el Golfo de Paria, en el pueblo de Río Caribe. Y los alumnos son llevados allí. Esto es de libre participación, que quien desee participar de cualquier escuela o universidad del país puede hacerlo, y nos proponemos como unas sesiones junto con la comunidad de estos lugares de proponer espacios, o sea, la modificación o construcción de cero, espacios que les puedan ser útiles a la comunidad. Sí, por ejemplo, dice acá esta nota de prensa que el proyecto venezolano premiado Río Turbio, Río Caribe, Agua, Paisaje y Territorio fue realizado por Dislocal, con quien hablamos justamente, su representante Ricardo Sanz, organización de arquitectos venezolanos docentes radicados en diferentes latitudes, así como por integrantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, y contó con la participación de 25 profesores y de 100 alumnos. Y en esta propuesta se llevó a cabo una escuela de experimentación en sitio que une investigación, intervención, colaboración activa desde el interior, un territorio tal y como explican los autores del proyecto en el texto de presentación. Y de acuerdo con el texto, después de incursionar durante 5 días en cada lugar para conocerlo y descubrir su potencial, se plantearon un ejercicio de interacción entre arquitectura, paisaje, historia y cultura local por medio de un taller que reconoce 2 lugares donde estas relaciones se manifiestan de manera poderosa, que es el Valle del Río Turbio y Río Caribe, de ahí el nombre. Y ahí me gustaría, porque al final entender también, ¿no? Entender a las comunidades, su medio ambiente, y ahí yo me pregunto por qué en el pasado,
no reciente ni siquiera, desde siempre, y ha sido un cuestionamiento. Tengo 2 hermanas arquitectas, entonces ahí No te escuché ahorita. que tengo 2 hermanas arquitectas, entonces imagínate que ese mundo de ustedes lo tengo muy cerca, ¿no? Sí, Y me encanta. No estudié arquitectura porque mi mamá no me dejó porque decía que era mejor para las comunicaciones, este inciso, pero me encanta y sigo mucho las obras y en este caso, en el caso de Venezuela, los proyectos sociales, salvo contadas excepciones, me han parecido siempre una improvisación ¿sabes? Con materiales muy económicos, con incluso diseños muy básicos, que hasta me parece un irrespeto, ¿no? El concepto que se ha planteado para estos proyectos sociales de arquitectura para ayudar a la gente de menos recursos. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Porque además hay hoy en día tantas soluciones que se pueden adaptar perfectamente a lo que ustedes están buscando, dar solución calidad de vida y justamente eso, elevar la dignidad de la gente. Fíjate, interesante la pregunta. Uh-huh. Yo lo veo desde 2 instancias. O sea, Okay. para hacer un proyecto quizás como el que se aspira, del que tú comentas, de Uh-huh. intervención para suplir infraestructura, vivienda en comunidades afectadas o que carecen de estos servicios, el Estado tiene que estar incluido. El Estado, sí, son las instancias del Estado y tiene que generalmente ser una inversión de cierto calibre. Dislocal no tiene esos recursos. Dislocal está más bien abocado a un componente docente, que fue lo que se le premió, de acercar a los alumnos en estudio de casos de estas Uh-huh. comunidades y más bien de intervenciones, sobre todo, digamos, de espacio público. Uh-huh. Ahorita va a haber otro trabajo de Dislocal, que por cierto se va a hacer en el barrio El Calvario de Latillo, que ya fue aprobado, que es una cosa pequeñita, pero bueno, es un granito de arena allí, del cual podemos aportar nosotros en una escuela de esta comunidad caraqueña ahí al lado del pueblo de Latillo, una escuelita que ellos tienen, y la misma comunidad pidió, a partir de un estudio que hicimos nosotros, que se le otorgasen recursos. Estos recursos fueron otorgados, son unos recursos limitados. Entonces, donde Dislocal, con la comunidad, seguramente, podrá hacer un aporte, pero yo creo que la instancia de nosotros, por ahora, con los recursos que tenemos nosotros, es más pedagógica, es de impacto pedagógico, es decir, es de ir sensibilizando a los arquitectos en formación, familiarizándolos con el tema constructivo y con estas comunidades. Son cosas muy pequeñas todavía, son más simbólicas que efectivas en términos de impacto sobre lo que tú te refieres, y creo que eso es lo que reconoce el premio y es una manera de visibilizar un trabajo que en Venezuela, creo que Venezuela o la ha ganado muy pocas veces esta bienal o prácticamente, ha recibido algunos reconocimientos por lo menos de ser aceptado o nominado, pero creo que es de los pocos premios que tiene Venezuela en una bienal como esta. Y por eso comencé por ahí. Sí, y es un estímulo para nosotros. A nosotros nos encantaría, Gladys, tener los recursos para hacer una intervención de tal impacto, pero por ahora no tenemos ese grado de impacto. Capacidad. Capacidad, exacto. Sí, de capacidad, pero como dicen, profesor, un día a la vez. Y además, con ese criterio que ya asoma, por supuesto que pueden ir, ojalá Dios mediante, y que incluso haya los recursos para ir poco a poco avanzando en otras etapas y que se llegue a esa planificación ideal, ¿no? También dentro de lo que son las necesidades propias de cada comunidad, la identidad de cada comunidad, el medio ambiente de cada comunidad, porque también lo otro es preservar la identidad. Otra cosa que a mí, y eso es parte de las transformaciones, y lo sé, pero a veces se deja o se pone de lado y se acaba algo hermosísimo por, poner ahí un edificio que al final parece un pegoste dentro de lo que es justamente esa identidad. Sí, nosotros pensamos, fíjate, es algo personal y que yo trato de transmitir en Dislocal desde mi área, porque como te dije, somos un grupo, no soy yo solo, de que, los aportes de los arquitectos no todos deben traducirse en edificios. Yo creo que eso es un error. Yo creo en algo que es importante. Un arquitecto puede diseñar algo incluso a partir de un suelo. El problema es el que habla. Entonces, yo creo que en la cabeza de los arquitectos no siempre para solucionar todo debe estar presente un edificio. No, a veces son suelos, que son lugares públicos, a veces es mobiliario, a veces simplemente una cubierta. Paisajismo. Nosotros tenemos paisajismo. Son de distintas... debe ser un repertorio amplio porque no todos los problemas en estos lugares son iguales. Cuando hablamos de edificios, yo creo que son problemas que ameritan la construcción de unas edificaciones y de unos espacios de este tipo. Nosotros todavía no hemos llegado, esperemos podamos llegar a eso si el problema lo amerita, por supuesto.
Claro, gracias. Ha sido un placer conversar con usted, profesor Ricardo Sanz, arquitecto, profesor de la UCB, integrante de Dislocal, y hablando justamente de este proyecto venezolano Río Turbio, Río Caribe, premiado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en su edición número 13. Feliz tarde, profesor. Y Gracias, para Gladys. seguimos atentos. Además, siempre, bueno, celebro todas aquellas acciones que buscan sumar al bienestar general y es parte del proyecto también que acaba de contar el profesor.